En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la valentía se convierte en un rasgo fundamental para afrontar la vida con determinación y éxito. Musashi Miyamoto, legendario guerrero y filósofo samurái del Japón feudal, es un ícono de este valor. Su vida está marcada por una búsqueda constante de la excelencia en el combate y en el arte de vivir sin miedo. En este ensayo, exploraremos las lecciones de valentía que podemos aprender de Musashi, sin rodeos ni formalidades, sino con la sinceridad y la claridad que caracterizan a su legado. Musashi no nació siendo un guerrero intrépido. Al contrario, su camino hacia la valentía fue forjado a través de incontables batallas internas y externas. Desde una edad temprana, Musashi enfrentó la adversidad y la incertidumbre. Abandonado por su familia, se vio obligado a buscar su propio camino en el mundo. En lugar de sucumbir al miedo y la desesperación, Musashi abrazó el desafío con valentía y determinación. Esta actitud es la base de su filosofía: enfrentar la vida con coraje sin importar las circunstancias. En su obra maestra, El libro de los 5 anillos, Musashi expone su visión del combate y la vida. En lugar de centrarse únicamente en las técnicas de espada, Musashi habla de la importancia de cultivar la mente y el espíritu para alcanzar la verdadera valentía. Para él, la valentía no es solo la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Es la voluntad de enfrentarse a los desafíos con determinación y sin vacilación. La valentía de Musashi se manifiesta en su estilo de combate único y en su enfoque implacable hacia la perfección. A lo largo de su vida, desafió a los mejores guerreros de su época, enfrentándose a ellos con una confianza inquebrantable en sus habilidades. Pero su valentía no se limitaba al campo de batalla, también se reflejaba en su forma de vivir. Musashi era un maestro en el arte de la simplicidad y la autodisciplina, rechazando las comodidades y las distracciones para enfocarse en su entrenamiento y en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, la valentía de Musashi no era ciega ni imprudente. A lo largo de su vida, demostró una profunda sabiduría y un sentido agudo de la estrategia. Sabía cuándo enfrentarse a sus enemigos y cuándo retirarse para luchar otro día. Esta capacidad para evaluar riesgos y tomar decisiones informadas es una lección invaluable en el arte de la valentía. Ser valiente no significa ser imprudente, significa tener la claridad de mente para actuar con determinación y sabiduría en cualquier situación. En un mundo lleno de desafíos y obstáculos, la valentía es más importante que nunca. Musashi Miyamoto nos enseña que la valentía no es un don innato, sino una habilidad que se puede cultivar y desarrollar a lo largo de la vida. Requiere coraje para enfrentarse a nuestros miedos y desafiar nuestras limitaciones. Requiere determinación para perseverar ante la adversidad y seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Pero sobre todo, requiere la voluntad de ser auténtico y fiel a uno mismo, sin importar las circunstancias. La valentía de Musashi no reside en sus hazañas heroicas o en su destreza en el combate, sino en su capacidad para enfrentar la vida con integridad y determinación. En un mundo lleno de cobardes y conformistas, Musashi nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios y perseguir nuestros sueños con valentía y pasión. Su legado perdura como un recordatorio atemporal de que, en última instancia, la vida pertenece a aquellos que se atreven a vivirla plenamente, sin miedo ni arrepentimiento. Musashi, a través de su obra El libro de los 5 anillos, nos guía en este viaje introspectivo sin andarse con rodeos. No hay florituras ni metáforas elaboradas. La verdad es directa y clara, como el filo de su espada. En un mundo que a menudo elude las sombras de la verdad, Musashi nos invita a desafiar nuestra propia oscuridad interna. La dualidad es inherente a la condición humana. En su camino hacia la maestría, Musashi reconoce la batalla constante entre los extremos dentro de cada uno de nosotros. La dualidad del guerrero se manifiesta en la tensión entre la calma y la agresión, la sabiduría y la impulsividad, la paciencia y la impaciencia. El guerrero, según Musashi, debe abrazar esta dualidad, no temerla. No es la negación de una parte en favor de la otra, sino la armonización de ambas fuerzas. En esta dualidad yace la compleja danza de la autenticidad,
donde el guerrero se encuentra cara a cara con sus propias contradicciones. En la batalla contra uno mismo, los fantasmas internos acechan en las sombras. Musashi nos enseña que estos fantasmas no son enemigos externos, sino proyecciones de nuestras propias dudas y miedos. Desafiar estos espectros internos requiere valentía y autoconocimiento. La historia de Musashi, forjada en duelos mortales, también es la historia de su lucha interna. La espada que blandió contra los enemigos externos también se volvió contra sus propias debilidades. En sus propias palabras, la supresión de uno mismo es la esencia del entrenamiento militar. La verdadera batalla es enfrentarse a esos fantasmas internos, aceptarlos y luego superarlos. La maestría no se logra en la comodidad, es un fruto que crece en el terreno de la adversidad. Musashi nos desafía a buscar el conflicto, no solo en el mundo exterior, sino dentro de nuestras propias mentes. La lucha contra uno mismo no es una tarea fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera maestría. La vida de Musashi está impregnada de momentos de profunda adversidad, tanto en el campo de batalla como en su búsqueda personal. Su historia es un recordatorio de que cada derrota interna es una oportunidad para aprender y crecer. La auténtica maestría nace de la voluntad de enfrentar los desafíos internos con determinación y humildad. En el arte de la lucha contra uno mismo, la espada de Musashi no solo corta a través de la carne, sino también a través de las capas de ilusiones que tejemos alrededor de nuestros corazones. La verdadera batalla no es solo física, es una lucha del corazón y la mente. Musashi nos insta a no separar la disciplina física de la disciplina mental. La conexión entre la espada y el corazón es el núcleo de su enseñanza. La espada puede ser una extensión de nuestra voluntad, pero es el corazón el que da forma a esa voluntad. En la lucha contra uno mismo, es crucial encontrar la armonía entre la fuerza física y la fortaleza interior. La lucha contra uno mismo no tiene un fin definitivo. Es un camino sin fin, una danza interminable que nos lleva más allá de nuestras limitaciones autoimpuestas. Musashi nos recuerda que la autenticidad y la maestría no son destinos finales, sino procesos continuos de crecimiento y evolución. En este viaje sin fin, Musashi nos desafía a abrazar la incertidumbre y a encontrar la paz en la lucha constante. La batalla interna no es un signo de debilidad, sino una manifestación de nuestra humanidad. En última instancia, la lucha contra uno mismo es la esencia misma de vivir plenamente. La autoconciencia es la brújula en este viaje sin rumbo fijo. Musashi nos invita a mirarnos directamente al espejo de nuestra propia existencia, sin disfraces ni autoengaños. En la búsqueda de la verdad cruda de la autoconciencia, descubrimos que la lucha contra uno mismo no es solo sobre vencer obstáculos externos, sino sobre vencer las barreras internas que nosotros mismos hemos erigido. La autoconciencia nos confronta con nuestras contradicciones, nuestras debilidades y nuestras mentiras más profundas. Es un acto de valentía aceptar la verdad de quiénes somos realmente, liberándonos de las cadenas autoimpuestas. Musashi nos guía a través de este proceso, recordándonos que la verdad cruda es el cimiento sobre el cual se construye la autenticidad. En la danza del guerrero contra uno mismo, la paradoja es una compañera constante. Musashi nos enseña que la verdadera fortaleza no radica solo en la dureza inflexible, sino en la capacidad de adaptarse y fluir con la corriente de la vida. La rigidez puede quebrarse, pero la flexibilidad persiste. La paradoja de la fortaleza y la flexibilidad es evidente en la filosofía de Musashi. La fortaleza interna no es una muralla impenetrable, sino una fuerza que se moldea y transforma con cada golpe de la vida. En la lucha contra uno mismo, la verdadera maestría es encontrar la paradoja de ser fuerte y flexible a la vez. Musashi nos anima a ir más allá de la superficialidad de las apariencias y a sumergirnos en las profundidades de nuestra propia esencia. La lucha contra uno mismo implica despojarse de las máscaras que hemos adoptado para encajar en el molde de las expectativas externas. En la autenticidad encontramos la verdadera fuerza. El guerrero que se enfrenta a sí mismo no teme explorar las capas más profundas de su ser.
Musashi nos desafía a cuestionar nuestras motivaciones, a examinar nuestras creencias arraigadas y a desafiar las suposiciones que limitan nuestro crecimiento. La verdad interna no se encuentra en la superficie, requiere una inmersión valiente en las profundidades de nuestro ser. En la lucha contra uno mismo, la autenticidad es el arma más poderosa. Musashi nos muestra que la verdadera fuerza no proviene de la imitación de otros o de la adopción de roles predefinidos, sino de la honestidad consigo mismo. La autenticidad es el catalizador que transforma la lucha interna en un viaje de descubrimiento y crecimiento. Al ser auténticos, rompemos las cadenas de la conformidad y abrazamos la libertad de ser quienes realmente somos. La autenticidad no es solo una expresión externa, sino un estado interno de alineación con nuestros valores y verdades más profundas. En esta alineación encontramos el poder transformador que nos impulsa más allá de los límites autoimpuestos. Musashi, en su sabiduría directa, nos recuerda que la maestría no es un destino al cual llegar, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. En la lucha contra uno mismo, cada paso, cada desafío y cada derrota son parte integral de este proceso evolutivo. La maestría no se encuentra en la perfección, sino en la disposición constante de enfrentar y superar las limitaciones internas. Musashi nos insta a no ver la maestría como una meta lejana e inalcanzable, sino como la suma de cada elección valiente y cada lección aprendida en el camino. La lucha contra uno mismo es el corazón mismo de este viaje interminable hacia la maestría. En el tapiz de las enseñanzas de Miyamoto Musashi, la lucha contra uno mismo se revela como un desafío eterno. No es una tarea fácil, ni tampoco un camino claramente marcado, pero es el camino hacia la verdadera maestría y la autenticidad. Musashi, con su filosofía directa y su experiencia viva, nos guía a través de esta danza eterna, recordándonos que la verdadera batalla no es externa, sino interna. En última instancia, el desafío eterno de la lucha contra uno mismo es el catalizador de una vida plena y significativa. La verdad, cruda y directa, nos invita a confrontar nuestras dualidades, a desafiar nuestros propios fantasmas internos y a encontrar la autenticidad en cada paso del camino. La lucha contra uno mismo es el epicentro de nuestra humanidad, el terreno fértil donde crece la semilla de la verdadera maestría. En este desafío eterno, descubrimos no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. En un mundo turbulento y lleno de tentaciones, la integridad se erige como un faro en la oscuridad, guiándonos hacia la nobleza del espíritu humano. Miyamoto Musashi, el legendario espadachín y filósofo del Japón feudal, nos legó un legado eterno sobre la importancia de mantener nuestra integridad frente a las adversidades del mundo. En este ensayo, exploraremos las enseñanzas de Musashi, buscando comprender cómo podemos resistir la corrupción externa y cultivar la bondad interior en nuestro propio ser. Musashi, a través de su vida y obra, encarna la esencia de la integridad. Su camino como samurái errante no solo estuvo marcado por sus proezas en el campo de batalla, sino también por su profundo compromiso con un código moral inquebrantable. En su tratado El libro de los 5 anillos, Musashi nos insta a cultivar la pureza del alma, advirtiéndonos sobre los peligros de la complacencia y la corrupción. En un mundo donde la tentación y la corrupción son moneda corriente, la integridad se convierte en un escudo poderoso. Musashi nos enseña que la verdadera fuerza reside en la firmeza de carácter y la pureza de intención. Es fácil ceder ante las influencias externas y perderse en el laberinto de la ambición desenfrenada. Sin embargo, Musashi nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de resistir estas tentaciones y permanecer fieles a nosotros mismos. La integridad no es simplemente una virtud abstracta,
es un compromiso activo con la bondad y la rectitud en cada aspecto de nuestras vidas. Musashi nos desafía a ser guardianes de nuestra propia integridad, vigilantes ante las influencias que buscan corromper nuestra alma. En un mundo donde la traición y la deshonestidad son moneda corriente, la integridad se convierte en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia una existencia más noble y significativa. La vida de Musashi está repleta de ejemplos inspiradores de su compromiso con la integridad. A lo largo de sus numerosos duelos y encuentros, nunca sacrificó sus principios morales por la gloria o la riqueza. En lugar de sucumbir a la tentación del poder y la fama, Musashi buscó la verdadera grandeza en la humildad y la compasión. Su legado perdura como un recordatorio atemporal de la importancia de mantener nuestra integridad incluso en los momentos más difíciles. En un mundo donde la corrupción y la depravación son moneda corriente, la integridad se convierte en un acto de resistencia. Musashi nos desafía a rechazar las influencias corruptoras que buscan desviar nuestro camino. En lugar de sucumbir a la tentación del egoísmo y la codicia, debemos cultivar la bondad y la compasión en nuestros corazones. Solo entonces podremos enfrentar los desafíos del mundo con valentía y determinación, sin perder nunca de vista nuestra verdadera esencia. La integridad no es simplemente una cualidad deseable, es una necesidad absoluta en el mundo moderno. En un momento en que la deshonestidad y la corrupción son rampantes, debemos aferrarnos a nuestros principios con aún más fuerza. Musashi nos enseña que la verdadera grandeza reside en la capacidad de resistir la corrupción externa y permanecer fieles a nosotros mismos. Es fácil perderse en el laberinto de la ambición y la codicia, pero solo aquellos que mantienen su integridad pueden encontrar la verdadera paz y satisfacción en la vida. La integridad es un tesoro invaluable que debemos proteger con todas nuestras fuerzas. Musashi nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza reside en la pureza de nuestro carácter y la bondad de nuestro corazón. En un mundo donde la corrupción y la depravación son moneda corriente, debemos aferrarnos a nuestros principios con aún más fuerza. Solo entonces podremos enfrentar los desafíos del mundo con valentía y determinación, sin perder nunca de vista nuestra verdadera esencia. Para Musashi, la integridad no era simplemente una opción, sino una necesidad absoluta para vivir una vida significativa y satisfactoria. A lo largo de sus numerosas batallas y encuentros, nunca sacrificó sus principios morales por la gloria o la riqueza. En lugar de sucumbir a la tentación del poder y la fama, Musashi buscó la verdadera grandeza en la humildad y la compasión. Su vida es un testimonio viviente de la importancia de mantener nuestra integridad incluso en los momentos más difíciles. En un mundo donde la traición y la deshonestidad son moneda corriente, la integridad se convierte en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia una existencia más noble y significativa. Musashi nos desafía a ser guardianes de nuestra propia integridad, vigilantes ante las influencias que buscan corromper nuestra alma. En lugar de sucumbir a la tentación del egoísmo y la codicia, debemos cultivar la bondad y la compasión en nuestros corazones. Solo entonces podremos enfrentar los desafíos del mundo con valentía y determinación, sin perder nunca de vista nuestra verdadera esencia. La integridad, como nos enseña Musashi, es un escudo poderoso contra las adversidades del mundo. Nos fortalece en tiempos de crisis y nos guía en momentos de duda y confusión. En un mundo donde la corrupción y la depravación son moneda corriente, la integridad se convierte en un acto de resistencia. Musashi nos desafía a rechazar las influencias corruptoras que buscan desviar nuestro camino. En lugar de sucumbir a la tentación del egoísmo y la codicia, debemos cultivar la bondad y la compasión en nuestros corazones. Solo entonces podremos enfrentar los desafíos del mundo con valentía y determinación, sin perder nunca de vista nuestra verdadera esencia. La integridad, como nos enseña Musashi, no es simplemente una cualidad deseable, es una necesidad absoluta en el mundo moderno. En un momento en que la deshonestidad y la corrupción son rampantes, debemos aferrarnos a nuestros principios con aún más fuerza.
Musashi nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de resistir la corrupción externa y permanecer fieles a nosotros mismos. Es fácil perderse en el laberinto de la ambición y la codicia, pero solo aquellos que mantienen su integridad pueden encontrar la verdadera paz y satisfacción en la vida. En el vasto océano de la vida, las olas a menudo nos azotan con fuerza, amenazando con quebrar nuestra determinación y desviarnos del rumbo que hemos trazado. Es en esos momentos turbulentos cuando la sabiduría de Miyamoto Musashi, un legendario maestro de la espada del Japón feudal, se convierte en un faro guía para aquellos que buscan una mentalidad inquebrantable. La filosofía desnuda de Musashi Musashi no era un hombre de florituras ni de palabras rebuscadas. Su filosofía era tan afilada como su katana. En su obra maestra, El libro de los 5 anillos, Musashi destila sus enseñanzas en principios claros y directos, desprovistos de la pompa filosófica que a menudo envuelve las antiguas doctrinas. Su enfoque minimalista no es solo un estilo literario, sino un reflejo de su propia mentalidad inquebrantable. El arte de la guerra interior Musashi no solo era un guerrero consumado en el campo de batalla, sino también en el teatro de la mente. Su enfoque en la autodisciplina y el dominio interno era tan crucial como su habilidad con la espada. En un mundo donde las batallas internas a menudo eclipsan las externas, Musashi nos insta a convertirnos en maestros de nuestro propio destino, a afilar las espadas de nuestra mente antes de enfrentarnos a los desafíos que la vida nos presenta. El vacío y la plenitud. En su obra, Musashi explora el concepto de vacío, Mushin, y plenitud, Sanshin. Mushin, la mente sin mente, nos recuerda la importancia de liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y abrazar la fluidez del momento presente. Sanshin, por otro lado, nos insta a mantener una atención plena, incluso después de la acción, recordándonos que la inquebrantabilidad no es solo la ausencia de miedo, sino la persistencia en el compromiso, incluso cuando las olas de la vida intentan desviarnos. El guerrero errante. La vida de Musashi fue un viaje sinuoso, un constante caminar por el filo de la espada, enfrentándose a desafíos y enemigos en cada encrucijada. Su mentalidad inquebrantable no se forjó en la comodidad de la estabilidad, sino en la yuxtaposición de la paz y el caos. Al adoptar la figura del guerrero errante, Musashi nos enseña que la verdadera fuerza radica en la adaptabilidad y la capacidad de enfrentar lo desconocido con valentía. El arte de la simplicidad. La maestría de Musashi no radica solo en su destreza con la espada, sino en su habilidad para simplificar la complejidad de la vida. En un mundo inundado de información y distracciones, nos recuerda la importancia de despojarnos de lo superfluo y enfocarnos en lo esencial. La mente inquebrantable no se pierde en los detalles irrelevantes. En cambio, encuentra claridad en la simplicidad. El poder de la observación Musashi era un observador agudo, capaz de discernir los patrones y las intenciones en medio del caos. Su habilidad para leer a sus oponentes en el campo de batalla trasciende las fronteras del combate físico, aplicándose igualmente en los desafíos cotidianos. Nos insta a observar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, a comprender nuestras propias motivaciones y debilidades con la misma claridad con la que observamos al mundo que nos rodea. El silencio de la mente. En el bullicio constante de la vida moderna, la mente de Musashi era un remanso de silencio. Nos enseña que la verdadera fortaleza no yace en la algarabía de palabras vacías, sino en la capacidad de callar la mente y escuchar la verdad que emana desde lo más profundo de nuestro ser. La mentalidad inquebrantable no grita su presencia, simplemente es como la calma que precede a la tormenta. La danza con la muerte Musashi vivió en una época donde la muerte acechaba en cada esquina. Sin embargo, no temía a la parca, la abrazaba como un compañero inevitable en su viaje. Nos recuerda que la vida, en su esencia, es efímera, y la verdadera inquebrantabilidad surge cuando enfrentamos la realidad de nuestra propia mortalidad. La danza con la muerte nos libera del miedo, permitiéndonos vivir con autenticidad y determinación.
el camino del guerrero en la vida cotidiana. Aunque Musashi fue un maestro de la espada, sus enseñanzas no están confinadas al campo de batalla. Nos desafía a aplicar los principios del guerrero en la vida cotidiana, a convertirnos en arquitectos de nuestro destino en cada elección que hacemos. La mentalidad inquebrantable no es exclusiva de guerreros y espadachines. Es una filosofía que cualquier persona puede adoptar para enfrentar las vicisitudes de la existencia. El arte de la resiliencia. La resiliencia, ese hilo invisible que teje la trama de nuestras vidas, es el verdadero corazón de la mentalidad inquebrantable. Musashi no era un hombre que se dejara abrumar por las adversidades. Más bien, las abrazaba como oportunidades de crecimiento. Nos recuerda que la resiliencia no es solo la capacidad de resistir, sino la habilidad de adaptarse y prosperar en medio de la tormenta, desafiando la zona de confort. En su búsqueda constante de perfección, Musashi se resistió a la comodidad y la complacencia. La mentalidad inquebrantable no encuentra su hogar en la zona de confort, sino en los bordes afilados de lo desconocido. Nos desafía a enfrentar el miedo al cambio, a abrazar la incomodidad y a encontrar la fuerza en la incertidumbre. En la batalla contra la monotonía, la resiliencia se convierte en nuestra aliada más fiel. El sendero de la autenticidad Musashi Miyamoto no era un hombre de máscaras ni falsedades. Su autenticidad resonaba en cada movimiento de su espada y en cada palabra de sus escritos. La mentalidad inquebrantable florece cuando nos atrevemos a ser auténticos, cuando rechazamos las máscaras sociales y nos enfrentamos al mundo con la verdad desnuda de nuestra existencia. En la autenticidad encontramos la fortaleza para resistir cualquier tormenta, ya que no hay nada que perder, solo la verdad que ganar. La paciencia como virtud guerrera. En un mundo obsesionado con la velocidad y la inmediatez, Musashi nos recuerda la virtud de la paciencia. La mentalidad inquebrantable no se apresura, en cambio, se mueve con la cadencia del tiempo. La paciencia no es solo la tolerancia de la espera, sino la habilidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Musashi nos enseña que el guerrero paciente sabe cuándo atacar y cuándo retirarse, comprendiendo que la verdadera fuerza a menudo yace en la espera estratégica. La importancia del equilibrio. La filosofía de Musashi no es una llamada al extremismo, sino a la armonía y el equilibrio. La mentalidad inquebrantable no es rígida ni inflexible. Se adapta a las circunstancias, fluyendo como el agua en torno a los obstáculos. Nos recuerda que la verdadera fuerza radica en la capacidad de equilibrar la determinación con la flexibilidad, la valentía con la prudencia y la acción con la reflexión. La mentalidad del aprendiz perpetuo Musashi no se consideraba a sí mismo un maestro absoluto, sino un eterno aprendiz del camino. Nos desafía a adoptar la mentalidad del aprendiz perpetuo, a estar siempre abiertos a nuevas experiencias y a aprender de cada encuentro. La inquebrantabilidad no es la rigidez del conocimiento, sino la apertura a la posibilidad constante de crecimiento y mejora. El viaje, no la destinación. En su búsqueda de la perfección, Musashi entendió que el viaje era tan crucial como la meta. La mentalidad inquebrantable no está obsesionada con la llegada, sino con el proceso. Nos invita a disfrutar del viaje, a abrazar los altibajos, las victorias y las derrotas por igual. En cada paso, encontramos la oportunidad de fortalecer nuestra determinación y afilar nuestra espada mental. El despertar de la intuición Musashi Miyamoto confiaba en su intuición tanto como en su habilidad técnica. Nos enseña a sintonizar con nuestra propia sabiduría interna, a confiar en la corriente subyacente que guía nuestras decisiones. La mentalidad inquebrantable no se basa solo en el razonamiento lógico, sino en la conexión con nuestra intuición. Esa voz silenciosa que nos susurra verdades que a menudo pasamos por alto. El precio de la libertad interior. La libertad interna, según Musashi, no es una dádiva gratuita, sino el resultado de un precio pagado en términos de autodisciplina y autoconocimiento.
La mentalidad inquebrantable exige el coraje de enfrentar nuestras propias sombras y la dedicación de liberarnos de las cadenas autoimpuestas. Nos recuerda que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la liberación de las limitaciones internas. Enfrentando la oscuridad interior. En su vida, Musashi no solo enfrentó adversarios externos, sino también los demonios internos de la duda y el miedo. Nos desafía a explorar las profundidades de nuestra propia oscuridad, a confrontar las sombras que acechan en las esquinas de nuestra mente. La inquebrantabilidad no surge de la negación de la oscuridad, sino de la valentía de enfrentarla y trascenderla. El último suspiro de Musashi. En su lecho de muerte, Musashi no dejó un legado de lamentaciones, sino un suspiro final que resonó con la paz interior. Su vida, aunque llena de batallas y desafíos, fue un testimonio de la posibilidad de alcanzar la serenidad en medio de la tormenta. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles. Son esos golpes inesperados que nos sacuden hasta lo más profundo, desafiando nuestra resistencia emocional y mental. Pero, ¿cómo podemos sobrellevar estas pruebas de manera efectiva? Musashi Miyamoto, el legendario espadachín samurái del Japón feudal, nos ofrece valiosas lecciones sobre este tema. A través de sus experiencias, podemos aprender a resistir los embates de la vida con fortaleza y determinación. Musashi no era solo un hábil guerrero, también era un filósofo excepcional cuyas enseñanzas trascienden las épocas. Su enfoque directo y práctico hacia la vida nos brinda una perspectiva única sobre cómo enfrentar la adversidad sin perder nuestra integridad ni nuestra humanidad. En este video, exploraremos las enseñanzas de Musashi sobre cómo soportar los golpes de la vida. Abordaremos el tema de manera clara y directa, evitando rodeos y formalidades innecesarias. Nos sumergiremos en la mente del samurái, adoptando una narrativa que resuene con la autenticidad y la humanidad que caracterizan las obras de Farid Dieck. Comencemos nuestro viaje hacia la sabiduría de Musashi, un camino marcado por la valentía, la resistencia y la determinación. A lo largo de este recorrido, descubriremos cómo podemos aplicar sus lecciones atemporales para enfrentar los desafíos de nuestras propias vidas con coraje y gratitud. En el corazón de las enseñanzas de Musashi Miyamoto yace una verdad fundamental. La vida está llena de adversidades inevitables. Como samurái, Musashi enfrentó numerosos desafíos en su búsqueda de maestría en el camino del guerrero. Desde duelos mortales hasta batallas internas contra sus propios miedos y debilidades, cada golpe moldeó su carácter y lo fortaleció, enfrentando cada obstáculo con una mente clara y un espíritu inquebrantable. Sin embargo, Musashi no nos enseña a ser insensibles ante el dolor o la tristeza. Al contrario, nos muestra que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para enfrentar nuestras emociones más profundas y encontrar el equilibrio en medio de la tormenta. Es este equilibrio interior lo que nos permite mantenernos firmes ante las dificultades, sin perder nuestra humanidad en el proceso. En el camino de Musashi, la resiliencia y la adaptabilidad son virtudes fundamentales. Él nos enseña a ser flexibles como el bambú, capaces de doblarnos ante el viento sin rompernos. En lugar de resistirnos obstinadamente a los cambios inevitables, Musashi nos anima a fluir con ellos, encontrando nuevas formas de crecer y prosperar, incluso en las circunstancias más desafiantes. Así, aprender a soportar los golpes de la vida, según las enseñanzas de Musashi, no se trata simplemente de resistir el dolor o la adversidad, sino de abrazarlos como oportunidades para crecer y evolucionar. Es un camino de autodescubrimiento y transformación, en el que cada golpe nos acerca un poco más a nuestra verdadera esencia y nos fortalece para enfrentar los desafíos que aún están por venir. En el camino de Musashi, la disciplina juega un papel crucial. El samurái entendía que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de superarla con determinación y perseverancia. A través de un entrenamiento riguroso y una dedicación inquebrantable, Musashi forjó su mente y su cuerpo en instrumentos afilados y resistentes, capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y serenidad. Para Musashi,
La disciplina no era una restricción opresiva, sino una libertad que le permitía alcanzar su máximo potencial. Al comprometerse con un código de conducta estricto y seguir un camino de autodisciplina, el samurái encontró la fuerza interior necesaria para resistir los golpes de la vida con gracia y determinación. Sin embargo, Musashi también entendía la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad. Aunque era un maestro consumado en el arte de la espada, nunca se aferró rígidamente a una sola técnica o estrategia. En cambio, Musashi abrazaba la fluidez del momento presente, adaptando su enfoque a las circunstancias cambiantes con una mente abierta y receptiva. Esta combinación de disciplina y flexibilidad es fundamental para soportar los golpes de la vida según las enseñanzas de Musashi. Nos insta a cultivar la fortaleza interior necesaria para enfrentar los desafíos con coraje y determinación, al tiempo que nos recuerda la importancia de mantenernos abiertos al cambio y la transformación. Aprender a soportar los golpes de la vida según las enseñanzas de Musashi requiere un compromiso total con el camino del guerrero. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, en el que cada obstáculo se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra mente, cuerpo y espíritu. Al adoptar la filosofía de Musashi, podemos aprender a enfrentar los desafíos de la vida con gracia y determinación, encontrando en cada golpe una oportunidad para crecer y evolucionar. Es un camino exigente, pero también profundamente gratificante, que nos lleva más allá de nuestros límites autoimpuestos hacia un estado de verdadera realización y plenitud. Para muchos, la vida puede parecer una serie interminable de pruebas y tribulaciones, una lucha constante contra las fuerzas del destino. Sin embargo, Musashi nos enseña que no somos víctimas indefensas de nuestras circunstancias, sino arquitectos activos de nuestro propio destino. En cada desafío, tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fortaleza y determinación, de convertir la adversidad en una fuente de inspiración y crecimiento. La filosofía de Musashi nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de enfrentar nuestras vulnerabilidades con coraje y dignidad. Nos enseña a abrazar nuestras imperfecciones y limitaciones, a reconocer que son parte integral de nuestra humanidad. En un mundo obsesionado con la perfección y el éxito a toda costa, las enseñanzas de Musashi nos ofrecen un recordatorio vital de la importancia de la humildad y la autenticidad. Nos insta a encontrar la fuerza en nuestras propias debilidades, a abrazar nuestras imperfecciones como fuentes de poder y crecimiento. Al adoptar esta perspectiva, podemos aprender a soportar los golpes de la vida con gracia y dignidad, sin perder de vista nuestra humanidad en el proceso. Es un camino de autodescubrimiento y transformación, en el que cada desafío nos acerca un poco más a nuestra verdadera esencia y nos fortalece para enfrentar los desafíos que aún están por venir. Aprender a soportar los golpes de la vida según las enseñanzas de Musashi es un viaje hacia la autenticidad y la plenitud. Nos invita a abrazar la totalidad de nuestra experiencia humana, con sus alegrías y tristezas, sus triunfos y derrotas. En este proceso, descubrimos que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso en medio de las tormentas más feroces. Musashi Miyamoto nos ofrece un modelo inspirador de cómo enfrentar los golpes de la vida con coraje, determinación y humanidad. A través de sus enseñanzas atemporales, podemos aprender a abrazar la adversidad como una oportunidad para crecer y evolucionar, transformando cada obstáculo en un escalón hacia nuestra realización más profunda. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, las lecciones de Musashi nos guían hacia un camino de autenticidad y plenitud, donde encontramos la verdadera fortaleza en nuestra capacidad para permanecer fieles a nosotros mismos, sin importar lo que la vida nos depare. En el camino de la vida, todos enfrentamos momentos difíciles, experiencias dolorosas y errores que desearíamos borrar del pasado. Sin embargo, la verdadera sabiduría reside en aprender a aceptar esos momentos, incluso si son un mal pasado, y encontrar la paz interior a través de esa aceptación.
En las enseñanzas del legendario samurái japonés, Musashi Miyamoto, encontramos valiosas lecciones sobre cómo abrazar nuestro pasado sin rodeos ni falsas ilusiones. Musashi, conocido por su maestría en el arte del combate y su filosofía sobre la guerra y la vida, nos ofrece una perspectiva única sobre la importancia de la paz interior y la aceptación del pasado. Su enfoque directo y claro nos invita a enfrentar nuestras experiencias pasadas de frente, sin evasiones ni justificaciones. En lugar de dar vueltas alrededor del tema, Musashi nos desafía a confrontar nuestros demonios internos y a encontrar la serenidad dentro del caos de nuestras vidas. Su mensaje es humano, intrigante y profundamente valioso en un mundo donde la paz interior a menudo parece esquiva. Musashi Miyamoto, nacido en el Japón del siglo XVII, no solo fue un hábil espadachín, sino también un profundo pensador cuyas enseñanzas trascendieron las artes marciales para abordar aspectos fundamentales de la existencia humana. En su obra maestra, El libro de los 5 anillos, Musashi nos insta a abrazar el pasado, por doloroso que sea, como parte integral de nuestro crecimiento y desarrollo personal. Para Musashi, la paz interior no es simplemente la ausencia de conflictos externos, sino la capacidad de encontrar serenidad dentro de uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. Reconoce que todos llevamos una carga de experiencias pasadas, algunas dolorosas, otras vergonzosas, pero todas importantes para nuestra evolución como individuos. Al igual que un guerrero se enfrenta a sus enemigos con valentía y determinación, nosotros debemos enfrentar nuestro pasado con la misma fortaleza. Musashi nos enseña que la aceptación no es resignación, sino un acto de poder y liberación. Al aceptar nuestro pasado, dejamos de ser prisioneros de él y podemos avanzar con libertad hacia un futuro más prometedor. En su vida, Musashi enfrentó numerosos desafíos y derrotas, pero nunca permitió que su pasado lo definiera. En lugar de lamentarse por sus errores o fracasos, los utilizó como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esta actitud resiliente es fundamental para cultivar la paz interior y superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. ¿Qué eliges, un combo de McDonald's o transformar tu vida como Musashi Miyamoto? Descubre cómo con nuestro ebook Arregla tu vida, aprende las estrategias que llevaron a Musashi a la cima y únete a un viaje exclusivo hacia enseñanzas ancestrales y poderosas. Únete a la evolución de los guerreros de la vida, ahora mismo. Al adoptar la mentalidad de Musashi, podemos aprender a ver nuestro pasado como un maestro sabio que nos enseña lecciones valiosas sobre la vida y sobre nosotros mismos. En lugar de rechazarlo o ignorarlo, podemos abrazarlo con gratitud y aprender a encontrar paz en medio de la tormenta. El legado de Musashi nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la aceptación de nuestra propia humanidad, con todas sus luces y sombras. Al liberarnos del peso del pasado, podemos abrirnos a la plenitud del presente y construir un futuro más luminoso y lleno de esperanza. La filosofía de Musashi no se limita a palabras vacías o teorías abstractas. Es una guía práctica para vivir una vida más plena y significativa. A través de sus escritos y su propia vida, nos ofrece herramientas concretas para cultivar la paz interior y aceptar nuestro pasado. Una de las prácticas centrales recomendadas por Musashi es la autorreflexión constante. Nos insta a mirar hacia atrás y examinar nuestras acciones, pensamientos y emociones con honestidad y sin juicio. Esta práctica nos ayuda a identificar patrones destructivos en nuestro comportamiento y a tomar medidas para corregirlos. Además, Musashi nos enseña la importancia de vivir en el momento presente. En lugar de aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro, debemos concentrarnos en lo que está sucediendo aquí y ahora. Solo al estar plenamente presentes, podemos experimentar la verdadera paz y aceptación. Otra lección importante de Musashi es la importancia de la humildad y la humildad. Reconoce que todos somos imperfectos y que cometeremos errores en el camino.
En lugar de intentar ocultar nuestras debilidades o justificar nuestros errores, debemos reconocerlos y aprender de ellos con humildad. Además, Musashi nos insta a cultivar una mente abierta y flexible. En lugar de aferrarnos a nuestras creencias y opiniones con rigidez, debemos estar dispuestos a considerar nuevas ideas y perspectivas. Solo al mantenernos abiertos al cambio, podemos crecer y evolucionar como individuos. Musashi nos recuerda la importancia de la práctica constante y la disciplina. Al igual que un guerrero debe entrenar diligentemente para dominar su arte, nosotros también debemos esforzarnos por mejorar constantemente y superar nuestros propios límites. Aceptar el pasado y encontrar paz interior no es un proceso fácil ni rápido. Requiere coraje, determinación y un compromiso sincero con el crecimiento personal. Sin embargo, es un viaje que vale la pena emprender, ya que nos permite liberarnos del peso del pasado y vivir con mayor plenitud y autenticidad. En nuestro viaje hacia la paz interior, es importante recordar que somos seres en constante evolución. Nuestra identidad y nuestras experiencias pasadas no nos definen, sino que son solo una parte de quienes somos en este momento. Al reconocer esta verdad fundamental, podemos liberarnos del apego excesivo al pasado y abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. Un aspecto crucial de este proceso es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores y nos enfrentamos a desafíos en la vida, pero aferrarnos a la culpa y al remordimiento solo nos impide avanzar. Al perdonarnos a nosotros mismos, podemos liberarnos del pasado y empezar de nuevo con renovada esperanza y determinación. Otro aspecto importante es aprender a perdonar a los demás. El resentimiento y el rencor hacia aquellos que nos han herido solo nos mantienen atrapados en un ciclo de dolor y sufrimiento. Al liberarnos del deseo de venganza y abrazar la compasión y la comprensión, podemos sanar nuestras relaciones y encontrar paz en nuestro corazón. En nuestro viaje hacia la paz interior, es natural encontrarnos con obstáculos y retrocesos. Sin embargo, es importante recordar que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Al enfrentar nuestras dificultades con coraje y determinación, podemos fortalecer nuestra resiliencia y desarrollar una mayor capacidad para enfrentar los desafíos que la vida nos presente. Integrar las enseñanzas de Musashi Miyamoto sobre la paz interior y la aceptación del pasado en nuestras vidas cotidianas requiere práctica y compromiso. Aquí hay algunas formas prácticas de aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Practica la autorreflexión diaria. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre tus acciones, pensamientos y emociones. Examina honestamente cómo has respondido a las situaciones y si hay áreas en las que puedas mejorar. Cultiva la presencia consciente. Toma conciencia del momento presente y enfoca tu atención en lo que está sucediendo aquí y ahora. Deja de lado las preocupaciones sobre el pasado o el futuro y sumérgete completamente en la experiencia presente. Practica el perdón. Aprende a perdonarte a ti mismo por tus errores y a perdonar a los demás por cualquier daño que te hayan causado. El perdón no significa olvidar o justificar el comportamiento dañino, sino liberarte del resentimiento y el dolor asociados con él. Cultiva la humildad. Reconoce que todos somos imperfectos y que cometemos errores. Acepta tus limitaciones con humildad y sé abierto a aprender de tus experiencias y de los demás. Mantén una mente abierta. Esté dispuesto a considerar nuevas ideas, perspectivas y formas de pensar. No te aferres rígidamente a tus creencias y opiniones, sino que mantén una mente abierta y flexible. Practica la disciplina. Comprométete a mejorar constantemente y a superar tus propios límites. Establece metas claras y trabaja diligentemente para alcanzarlas, incluso cuando el camino se vuelva difícil. Crea rituales de autocuidado. Dedica tiempo regularmente a cuidar tu bienestar físico, mental y emocional. Esto puede incluir actividades como la meditación, el ejercicio, la lectura inspiradora o simplemente descansar y relajarse. En última instancia, encontrar paz interior y aceptar nuestro pasado es un acto de amor propio. Al aprender a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos incondicionalmente, podemos encontrar la serenidad y la plenitud que tanto anhelamos.
Este viaje hacia la autocompasión y la aceptación puede ser largo y difícil, pero cada paso que damos nos acerca un poco más a la verdadera paz interior y la realización personal. En el vasto panteón de filósofos y sabios, pocos nombres resuenan con la misma reverencia y misterio que el de Miyamoto Musashi. A través de las épocas, su legado se ha mantenido inquebrantable, inspirando a generaciones con su inigualable filosofía de vida y su habilidad insuperable en el arte de la espada. Pero más allá de sus hazañas en el campo de batalla, Musashi enseñó una lección atemporal que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Seguir tu corazón. En un mundo marcado por la incertidumbre y la confusión, la idea de seguir el corazón puede parecer demasiado simplista, incluso ingenua. Sin embargo, detrás de esta aparente simplicidad se encuentra una profundidad de sabiduría que solo aquellos dispuestos a escuchar pueden comprender. Musashi entendió que seguir el corazón no se trata simplemente de actuar impulsivamente o seguir caprichos momentáneos. Se trata de conectarse con la verdadera esencia de uno mismo, de sintonizarse con la voz interior que guía cada paso en el camino de la vida. En su obra maestra, El libro de los 5 anillos, Musashi escribe: «No busques seguir en el camino de los hombres sabios, sino en el camino que elijas tú mismo». Esta simple declaración encapsula la esencia de su filosofía. No se trata de adherirse ciegamente a las enseñanzas de otros, sino de encontrar tu propia verdad, tu propio camino en el mundo. Pero, ¿cómo podemos seguir nuestro corazón en un mundo que constantemente nos bombardea con distracciones y expectativas externas? La respuesta, según Musashi, reside en la práctica del autoconocimiento y la autenticidad. En la quietud de la meditación y la reflexión, podemos sintonizarnos con nuestras verdaderas pasiones y deseos. Al dejar de lado las opiniones y expectativas de los demás, podemos descubrir lo que realmente nos impulsa y nos hace sentir vivos. Sin embargo, seguir el corazón no siempre es fácil. A menudo nos enfrentamos a la duda y el miedo, a la presión de conformarnos con lo que se espera de nosotros en lugar de seguir nuestro verdadero llamado interior. Pero Musashi nos recuerda que la verdadera valentía reside en la capacidad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo nos insta a seguir el camino más fácil. Musashi Miyamoto, un samurái legendario, no solo es recordado por su destreza en el campo de batalla, sino también por su profunda comprensión de la filosofía de vida. Su enseñanza sobre seguir el corazón, aunque simple en su formulación, lleva consigo una riqueza de significado que resuena a lo largo de las eras. En un mundo cada vez más tumultuoso y lleno de distracciones, la idea de seguir nuestro corazón puede parecer un consejo antiguo y desgastado. Sin embargo, su sabiduría sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Seguir el corazón no se trata de perseguir caprichos o deseos superficiales. Se trata de encontrar autenticidad en nuestras acciones y decisiones, de sintonizarnos con lo que realmente importa para nosotros en un nivel más profundo. En un mundo donde tantos están dispuestos a sacrificar su propia integridad por el bien de la conformidad o el éxito superficial, seguir el corazón se convierte en un acto de valentía y resistencia. Musashi entendió que el camino de seguir el corazón no siempre es fácil. A menudo implica enfrentar desafíos y obstáculos que ponen a prueba nuestra determinación y fe en nosotros mismos. Pero es precisamente en esos momentos de adversidad donde se revela nuestra verdadera fuerza interior. Al seguir nuestro corazón, no solo encontramos un sentido más profundo de propósito y realización, sino que también nos convertimos en ejemplos vivientes de autenticidad y coraje para los demás. Una de las lecciones más poderosas que Musashi nos enseña sobre seguir el corazón es que no se trata de alcanzar un destino final, sino de abrazar el viaje en sí mismo. En un mundo obsesionado con el resultado final, tendemos a perder de vista el valor intrínseco de cada momento presente. Pero al seguir nuestro corazón, aprendemos a apreciar la belleza y el significado que se encuentran en cada paso del camino. En el arte de la vida, cada batalla interna es una oportunidad para forjar una espada más afilada, una voluntad más fuerte.
Capítulo 3. La muerte como compañera. La muerte, sombra constante en la vida de Musashi, no era un tema esquivo para él. Más bien la abrazó como una compañera leal, recordándonos que la mortalidad es la musa que da valor a cada pincelada en el lienzo de nuestra existencia. En sus palabras, la muerte no es el final, sino un recordatorio constante de la efemeridad de la vida. Nos desafía a vivir con autenticidad, a aprovechar cada momento como si fuera el último. Musashi, con su perspectiva única, nos invita a bailar con la muerte, a reconocer su presencia como un catalizador para una vida plena y significativa. Capítulo 4. La espada y la pluma. Musashi no solo se destacó en el campo de batalla, sino también en la quietud de la escritura. Sus enseñanzas no solo se grabaron en la hoja de una espada, sino también en las páginas de sus escritos. La pluma, para él, era tan afilada como la espada, capaz de cortar a través de la ignorancia y la confusión. La dualidad de la espada y la pluma revela la profundidad de su sabiduría. En un mundo donde la violencia a menudo eclipsa la razón, Musashi nos recuerda que el verdadero poder reside tanto en la fuerza como en la inteligencia. La vida, según él, es un equilibrio entre la acción y la reflexión, entre la espada que defiende y la pluma que ilumina. Capítulo 5. El sendero del guerrero. En última instancia, Musashi nos presenta el camino del guerrero, un sendero que va más allá de las artes marciales y se extiende hacia la esencia misma de la existencia. Este camino no es para los débiles de corazón, es para aquellos dispuestos a enfrentar la vida y la muerte con igual determinación. El guerrero, según Musashi, no busca la gloria superficial o la victoria efímera. Busca la armonía con el universo, la comprensión de su propósito y la aceptación inquebrantable de la realidad. En su relato, el camino del guerrero es un viaje interno hacia la autenticidad y la conexión con el tejido mismo de la vida y la muerte. Capítulo 6. La simplicidad de la verdad. Musashi Miyamoto, a pesar de su maestría en las artes marciales, nunca se perdió en la complejidad innecesaria. Su filosofía destila la simplicidad de la verdad esencial. Nos insta a despojarnos de las capas superfluas que empañan nuestra percepción y a abrazar la realidad desnuda, sin ilusiones ni engaños. En un mundo lleno de distracciones y falsas promesas, Musashi nos recuerda que la verdad es como una hoja afilada, cortando a través de la confusión. Nos desafía a ver más allá de las apariencias y a encontrar la claridad en la simplicidad. El arte de la vida, según él, es descubrir la belleza intrínseca en lo simple y abrazar la verdad con valentía. Capítulo 7. La espiritualidad del momento presente. Para Musashi, la espiritualidad no reside en dogmas o rituales elaborados, sino en la conexión íntima con el momento presente. En su vida, cada batalla fue una ceremonia, cada movimiento de la espada fue una plegaria. Nos enseña que la verdadera espiritualidad no se encuentra en templos o escrituras antiguas, sino en la experiencia directa de la vida y la muerte. El arte de la vida, según Musashi, es vivir plenamente en cada instante, apreciar la maravilla de la existencia y reconocer la divinidad en la simplicidad del presente. Nos desafía a abandonar la búsqueda constante de significado y a encontrar la trascendencia en la experiencia directa de la realidad. La espiritualidad, para él, es una danza sagrada con la vida y la muerte. Capítulo 8. La sabiduría del silencio. Musashi, a pesar de su habilidad para la guerra y las palabras, entendía la profunda sabiduría del silencio. En la quietud, encontró un espacio para la contemplación y la comprensión más allá de las palabras. Nos invita a sumergirnos en el silencio, a escuchar la voz interna que susurra la verdad más allá del ruido del mundo. En su filosofía directa, Musashi nos muestra que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en discursos elocuentes, sino en el silencio que precede y sigue a las palabras. Nos desafía a apreciar el valor del espacio vacío, donde la mente puede descansar y la verdad puede emerger sin obstáculos. El arte de la vida, según él, incluye la sabiduría del silencio, donde la mente se aclara y la verdad se revela.
Capítulo 9. El poder transformador de la muerte Musashi abrazó la muerte como una compañera, no como un enemigo. Entendió que en la aceptación de la mortalidad reside un poder transformador. Nos desafía a mirar de frente a la realidad de nuestra finitud y a vivir con urgencia y propósito. La muerte, según él, es el crisol que forja el alma, el catalizador que da significado a la vida. En su relato, Musashi nos insta a no temer a la muerte, sino a abrazarla como una parte intrínseca de la existencia. La conciencia de nuestra mortalidad nos impulsa a vivir auténticamente, a dejar un legado significativo en el lienzo de la vida. La muerte, para Musashi, no es el final, sino la transición que da forma a la continuidad de la existencia. En el vasto lienzo de la existencia, Musashi Miyamoto pintó con la tinta de sus experiencias un retrato audaz del arte de vivir y morir. No hay sutilezas retóricas aquí, solo el filo afilado de sus enseñanzas, como la hoja de una katana que corta a través de la niebla del misterio. Musashi, el legendario espadachín samurái, no era solo un maestro del acero, era un pintor del alma humana, destilando la esencia de la vida y la muerte en lecciones directas y sin rodeos. Capítulo 1. La danza de la existencia. Imagina por un momento la vida como una danza frenética, llena de giros y movimientos impredecibles. Musashi, con su katana desenvainada, nos enseña que cada momento es una oportunidad para ejecutar un paso elegante o un giro audaz. La vida, según él, no es una rutina monótona, sino una danza única que requiere improvisación y valentía. En su obra, El libro de los 5 anillos, Musashi nos invita a danzar con la incertidumbre, abrazar la dualidad de la existencia y aprender de cada encuentro. No se trata de evitar el caos, sino de bailar con él. La vida, según Musashi, es una sinfonía caótica que solo puede ser apreciada por aquellos dispuestos a sumergirse en la melodía del momento presente. Capítulo 2. El dominio de uno mismo. Musashi no solo fue un maestro de la espada, sino también un sabio que entendía que el verdadero enemigo a menudo reside en nuestro interior. Enseñó que el autodominio es la clave para navegar por los turbulentos mares de la vida. No se trata solo de controlar la hoja de una espada, sino de dirigir la mente y el corazón con la misma destreza. En su estilo directo, Musashi nos insta a enfrentar nuestras propias debilidades y temores con valentía. Nos recuerda que la verdadera victoria no es sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Epílogo. La obra maestra de una vida bien vivida. Musashi Miyamoto, con su enseñanza directa y sin rodeos, nos presenta la oportunidad de crear una obra maestra en el lienzo de la vida. Su arte de vivir y morir es una sinfonía que resuena a través de los siglos, una llamada a despertar a la verdad esencial de nuestra existencia. En la simplicidad de la verdad, la espiritualidad del momento presente, la sabiduría del silencio y el poder transformador de la muerte, encontramos las pinceladas para pintar una vida valiosa y significativa. Musashi Miyamoto, el guerrero y filósofo, nos guía a través de un viaje intrépido hacia la autenticidad, la conexión con la realidad y la apreciación profunda de la danza entre la vida y la muerte. El lienzo está en blanco, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crear una obra maestra que resuene en la eternidad.